Bienvenidos a ETV News, donde les traemos las noticias más importantes de la semana tanto a nivel nacional como internacional. En este espacio, cubrimos los eventos más relevantes que han marcado la agenda informativa desde nuestro país hasta el resto del mundo. A continuación, un repaso por las noticias más destacadas de esta semana. En Guatemala, se registró el hallazgo de al menos 8 cadáveres envueltos en bolsas plásticas bajo un puente en un poblado al este de la capital, informó esta mañana el Cuerpo de Bomberos. Los cuerpos fueron localizados tras una llamada de alerta de vecinos, y se presume que este hecho está relacionado con la violencia generada por pandillas en la región. Las autoridades ya iniciaron la investigación correspondiente y trabajan para esclarecer los hechos y dar con los responsables. La ciudadanía exige mayor seguridad y respuestas rápidas ante este tipo de actos violentos. Ahora, cambiamos de enfoque y viajamos más allá de nuestras fronteras para conocer los sucesos más relevantes a nivel internacional. Estas son las noticias que han acaparado la atención mundial. En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que no se reunirá con su homólogo ruso, Vladimir Putin, a menos que exista un acuerdo real para un alto al fuego entre Rusia y Ucrania. El anuncio se da luego de su encuentro con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien solicitó más apoyo militar para su país, incluyendo misiles de largo alcance. Trump reiteró que su prioridad es lograr la paz mediante negociaciones directas, aunque sus declaraciones generaron preocupación entre los aliados europeos, que temen una posible reducción del respaldo a Ucrania. El conflicto continúa siendo un foco de tensión internacional y las llamadas diplomáticas buscan retomar el diálogo. Y mientras el mundo se enfrenta a varios desafíos en el ámbito geopolítico y social, en el mundo del deportes también se viven momentos cruciales. Pasemos ahora a los últimos resultados y eventos deportivos que han captado la atención esta semana. En deportes, Guatemala sigue liderando los Juegos Deportivos Centroamericanos 2025. La delegación nacional ha destacado en disciplinas como karate, atletismo, remo y gimnasia, mostrando un desempeño sólido y constante. Los atletas guatemaltecos buscan mantener el liderazgo hasta el cierre de la competencia, consolidando a Guatemala como una de las potencias deportivas de la región. Con esto cerramos nuestro noticiero de hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a estar atentos a nuestra programación. A continuación, no se pierdan Derecho al Derecho con el licenciado Omar Barrios Osorio, un programa imprescindible para conocer más sobre el mundo legal y sus implicaciones. Sintonícenlo. En tiempos donde el derecho a expresar nuestras ideas es más importante que nunca, llega un espacio para el análisis claro y sin rodeos. Acompaña a Omar Barrios Osorio y descubre cómo el derecho a la libre emisión del pensamiento cobra vida en cada episodio, explorando la actualidad con profundidad y sencillez. Bienvenidos a un lugar para el libre pensamiento, donde analizamos, debatimos y desglosamos temas de la realidad local, nacional e internacional, con un enfoque accesible y directo. Porque el derecho de expresarnos es de todos, y entender el mundo, también. Sé parte de Derecho al Derecho. Todos los domingos a las 8 de la noche solo por ETV News. Hola, soy Omar Barrios Osorio. Bienvenidos a Derecho al Derecho, un programa de ETV News con la colaboración del Centro de Estudios de Derecho, SEDE. Seguimos cumpliendo nuestra misión en conjunto, ustedes a través de todos los comentarios y sus valiosos aportes y nosotros realizando el análisis legal y académico de la noticia para que, por supuesto, la opinión pública tenga fundamentos para tomar sus decisiones y para que esos fundamentos sean de alto nivel. Hoy contamos con un invitado especial que siempre nos ha acompañado en las actividades que realizamos en Derecho al Derecho, el licenciado, amigo, compañero en redes de batallas académicas, el licenciado Diego Sagastume. Bienvenido, Diego. Gracias, Omar. Gracias por haberme invitado. Aquí estamos a las órdenes. Pues bueno, muchísimas gracias. Hoy tenemos muchos temas. Tenemos el candente, el tema de UNOPS, porque yo estuve leyendo los comentarios que realizaba Diego y por eso lo invitamos, pero tenemos una miscelánea de temas que queremos tratar muy rápidamente, Diego, y vamos a ser muy conducentes, pero creo que son temas
que hay que poner de nuevo en los aspectos legales. A ver, no solo hemos tenido un octubre negro con el actual gobierno, sino que ya llevamos varios meses que vamos muy mal. Conocimos el domingo 12 de octubre, tarde pero conocimos, el Ministerio Público nos presentó el caso Fuga Fraijanes 2, fase 1, donde 20 sujetos sentenciados condenatoriamente en cumplimiento de condena, la mayoría se fugaron de diversas formas, todavía no se conoce muy bien. Pero, Diego, se fugó otro del gobierno de Bernardo. Ya, creo que viste la noticia Y tristemente, si te das cuenta, y ahí es donde te empezás a dar cuenta que la retórica aquella que decían que no sabíamos absolutamente nada de lo que estaba sucediendo, sí sabían. Desde el 11 de octubre el señor se le emitió el boleto que utilizó para salir de El Salvador. Entonces quiere decir que antes de que se supiera la noticia oficialmente de la fuga de los 20 reos, él ya había planificado su fuga. Entonces creo que es importante, perdón que haga esa acotación. Oportuna, yo no sabía. Creo que es interesante, digamos, establecer esas fechas y después decir, es que nos vamos a someter a la justicia, pero ¿cómo te vas a someter a la justicia si ya habías planificado tu salida? Y antes de haber renunciado o oficiado su renuncia, ya había planificado todo este movimiento que hizo y que vimos en las redes y que, por cierto, salía en la fotografía que mostrabas hace un segundo. Entonces dice uno, realmente esta gente cada vez trata de engañar a la población, pero a nosotros, los que realmente estamos en el día a día, no nos engañan, ¿verdad? Y no nos van a seguir engañando. Correcto, y también leía yo que el vehículo en el que se había trasladado pertenecía a una de las empresas de armas que es proveedora del Ministerio de Gobernación, y que también habían funcionarios, creo que la Secretaría, no sé si el Consejo Nacional o de las SAS, no voy a comentar ahí porque tampoco pude revisar esa información. Pero bueno, sale el exministro Francisco Jiménez de País, y el presidente de la República nombra a Marco Antonio Villeda como nuevo ministro de Gobernación, quien anunció algunas medidas a tomar. A ver, es un juez del ramo penal quien llega a presidir la cartera de gobernación. Yo he litigado en las judicaturas que han estado a cargo de juez Villeda. Yo no sé si el juez Villeda va a aguantar las citaciones y las interpelaciones, porque no es lo mismo ser un juez donde la voluntad y la disposición de él está por la jerarquía del cargo, que un ministro de gobernación. Claro. Y ahí al respecto quiero acotar algunas cosas para poder discutir algunas cosas también que se comentaron en noticias sobre si tenía derecho a excedencia o no. Yo quisiera concentrarme más en el cargo. Tienen ahí en el artículo 36 de la Ley de Organismo Ejecutivo, es el ministro más importante de Estado. A ver, para toda la audiencia, para los que no están en el tema legal, los 14 ministerios están en la misma jerarquía: el Ministerio de Educación, el Ministerio de Gobernación, el Ministerio de Energía y Minas, todos están en la misma jerarquía. Pero realmente en la práctica el Ministerio de Gobernación es sumamente relevante, ¿ya? Solo vean ustedes en el primer párrafo del artículo que les cité. Él refrenda los nombramientos de los demás ministros, viceministros, secretarios, subsecretarios, embajadores. Es el actor político más importante dentro del sistema ejecutivo. Da cumplimiento a las resoluciones judiciales, se encarga del notariado estatal, se encarga de los registros públicos y representa en el seno de la administración pública al presidente de la República y coordina sus relaciones con los gobernadores departamentales. Súmenle que elabora y aplica los planes de seguridad y se encarga de todo lo relativo al mantenimiento del orden público, además de tener a su cargo de conducir los cuerpos de seguridad pública de gobierno. Si eso no le queda a usted suficiente, el ministro, el juez en excedencia, se encarga de aplicar las políticas de inteligencia civil, administra el régimen penitenciario del país. Y si usted le quiere agregar un poquito más, integra el Consejo Nacional de Seguridad, el directorio del RENAP, la Autoridad Migratoria Nacional, el Consejo Nacional de Administración de Bienes, entre otras dependencias. Es decir, que yo creo que aquí se acaba la carrera del juez, por lo menos en la materia penal, cuando él venza este periodo, que pues algún día va a terminar. Yo no estoy diciendo que sea rápido o sea tarde, ojalá que le vaya bien y logre cumplir la función. Pero ¿por qué explico todo esto? Porque pudimos ver estas situaciones, esta excedencia que se tramitó. Tienen en pantalla la ley de la carrera judicial, las situaciones en las que se encuentran los jueces. Pueden estar en servicio activo, pueden estar suspendidos de sus cargos,
Pueden estar en licencias cuando piden vacaciones o por nacimiento de algún hijo, acuérdense el pre y posparto, hay licencias, ¿ya? Estas tienen la característica, las que no son de pre y posparto, que esas sí son más extendidas, sino que los otros tipos de licencia, que no puede exceder de un mes. Y por eso existe la figura de excedencia que ven en el literal B del artículo 31 de la Ley de la Carrera Judicial, que en lo conducente establece que un miembro de la carrera judicial, sin renunciar a tal condición. Es interesante porque cuando los jueces están en excedencia, siguen gozando del derecho ante juicio en su calidad de juzgador. Juez, claro. Y pues ahora, al ser ministro de Gobernación, pues tendría como que casi que una doble calidad. Y anota la lectura siguiente: el tiempo de duración de la excedencia no puede extenderse más allá del periodo del nombramiento del funcionario. O sea, la excedencia no es cualquier permiso, es muy diferente a una licencia. ¿Y cuál es la clave fundamental? Sigue gozando de esa investidura. Ahora, ¿cuál es mi preocupación, Diego? Si están de acuerdo o no están de acuerdo en que podía la excedencia o no. Mi preocupación es cuál es el cargo que él ostentaba. Correcto. Él integraba el tribunal de sentencia, tanto de forma colegiada, cuando están los 3 jueces, como de forma unipersonal. Tienen en pantalla el artículo 354 del Código Procesal Penal. Los principios del debate. El debate se realizará con la presencia ininterrumpida de los jueces llamados a dictar la sentencia. Desconozco, Diego y audiencia y amigos que nos acompañan, si existían debates en trámite. Porque si sos el tribunal de sentencia y sos juez, pues tanto conoces de forma colegiada como de forma unipersonal, tenías debates. Ese es su trabajo esencial del tribunal de sentencia, es conocer el juicio y pronunciar la sentencia. Y en el artículo 360, ¿ya?, establece el máximo que se puede suspender un debate, que es un plazo de 10 días. Y en el numeral 3 es claro: cuando algún juez, el acusado, su defensor o representante del Ministerio Público se enfermare, pues no se va a poder continuar, a menos de estos 2 últimos. ¿Cuáles son los últimos? El defensor y el representante del MP se pueden cambiar, pero a los jueces no los podemos cambiar cuando ha iniciado el debate. Tienen que estar desde la apertura del debate hasta el pronunciamiento de la sentencia. Y los efectos de que él abandonara el cargo sin concluir esos debates los establece el artículo 361. Si el debate no se reanuda, se considerará interrumpido y deberá ser realizado de nuevo desde su iniciación. Y ojo, muchos podrán estar pensando que si un juez de primera instancia contralor tiene que retirarse, obvio, llega un suplente. Pero este es el tribunal de sentencia, este es el debate, es la máxima expresión del litigio que hay en las garantías procesales. El juez tiene que estar desde la apertura del debate hasta la sentencia. Si él se tiene que ir, se interrumpe el debate y se tiene que repetir absolutamente todo, Diego. Entonces cabe la pregunta: ¿qué responsabilidades se asumen por abandonar los debates en trámite? No sé cómo ves este punto. Claro, y lo estás mencionando ahí en el propio artículo del 361. Dice literalmente el tema, ¿verdad? Se deberá. Es que no es se podrá. Es que es volvemos nuevamente a cómo la ley trata estos temas y dice, se considerará interrumpido. O sea, no es se podrá considerar, no, es se considerará interrumpido y deberá. El texto es imperativo, no es opción, digamos, de que se pueda variar la ruta. La ruta está marcada, lo que mencionabas hace un rato. Y esto, al final de cuentas, es todavía más preocupante, como bien lo decías, del tema de si podía o no dársele la excedencia dentro de una estructura del organismo judicial para poder optar al ejercicio de un cargo dentro de otro organismo del Estado. Y esto realmente es preocupante. Yo, si fuera una de las partes dentro de alguno de esos debates que él hubiera estado llevando, estaría preocupado del tema, sobre todo dependiendo de cómo hubiera ido ese debate, pues, ¿verdad? Entonces, creo que hay mucha tela que cortar. Aquí, al final de cuentas, lastimosamente, Bernardo Arévalo le encanta saltar la ley a toda costa. Y este es otro claro ejemplo de que no conocen la dimensión a donde se metieron. La dimensión legal de este país es una dimensión de un Estado republicano. No estamos viviendo en una democracia como la banderita que ellos siempre levantan, que es que solo es la democracia no.
Estamos viviendo en un estado democrático en donde hay leyes, hay estructuras, hay jerarquías, hay normas, hay procedimientos, hay todos estos temas que deben, no pueden, deben cumplirse. ¿Por qué? Porque adicionalmente son funcionarios públicos. 154 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Ahí sí hay 154 en la Constitución. Ahí sí hay 154. Sí, ahí sí podemos mencionar. Nosotros sí, con toda la potestad del mundo, podemos venir y decirle al asesor 154 que sí, en este caso, sí aplica el 154 de la Constitución. Es que me recordé por algo ahí. Sí, ya lo hicimos de ese lado, pero sí, en este caso sí hay un 154 de la Constitución y sí aplica, porque el funcionario está sujeto a la ley. Y la ley, pues obviamente establece estos temas y tienen que, no como dicen ellos a cada rato, porque te darás cuenta, dice, subsanemos. Es que no se tiene que subsanar. O lo hace bien desde el principio, señor, o mejor no se meta a este juego de grandes. Y tú fuiste bien enfático ahí. Aquí no se trata de que yo quiero, yo puedo, se trata de debo. La norma es imperativa. Pues yo solo estoy poniendo eso porque va a insultar. Ahí la gente le encanta insultar porque no hay razonamiento. Por eso es otro tema que no vamos a perder el tiempo, que hay mucho que tratar, pero yo se los dejo ahí para que ustedes puedan considerar cómo se sentiría. Me gustaba mucho lo que decía Diego, cómo se sentirían los sujetos procesales, los testigos, los denunciantes, hasta los propios acusados, sus defensores, de que basen el debate. Repito, no conozco la agenda, si el juez Villeda dejó abandonado esos casos o no, solo lo pongo en la palestra, que es muy distinto a nombrar un juez de paz, que pedir excedencia, un juez de instancia. Eso es distinto, ahí sí hay sustitución. En el debate no se puede. Imagínense, no puede empezar un juez y yo presento un testigo y al día siguiente ese juez ya no está, ya está otro y ahora toca un perito, y entonces este juez cómo va a dictar sentencias si él no estuvo presente en todo el debate. Entonces, para que lo tengan presente, aprendamos de los errores de esta gente incapaz e inepta para que no sucedan y que realmente pues se pueda enderezar esto. Yo hice este breve análisis porque vi que 3 magistrados habían dicho que no a la excedencia. Me imagino que ellos consideraron algún aspecto así. Y como anécdota rápida les cuento. Hace unos 10 años me encontraba yo en un debate en un tribunal de femicidio. Yo era querellante, es decir, era acusador de un sujeto que había asesinado a una señora y a una niña. Había violado, asesinado a estas personas. Y entonces el debate va por el mes de marzo más o menos. La agenda estaba cargada, pero el debate terminó. ¿Y cuál es la anécdota? De que una de las juezas del tribunal de sentencia en ese momento era la jueza Dina Ochoa, y que a unas semanas tomaba cargo como magistrada de la Corte Constitucional designada por el presidente del organismo ejecutivo en ese momento, Jimmy Morales. Ella termina sus debates para poder ir a tomar el cargo. No podía, imagínense un debate tan complejo, decir, me voy, ¿verdad? Que se reinicie el debate. No, ella fue responsable y concluye sus debates antes de ir a asumir esos cargos. Entonces, eso sería lo relevante. ¿Y cómo reciben al nuevo ministro? Pues con 12 asesinatos, según la noticia de Univisión, preocupación en Guatemala tras el asesinato de 12 jóvenes que ocurre después de la fuga de 20 reos. Bueno, preocupante realmente cómo ya se desata la violencia con estos sujetos. También surgió la noticia que en nuestro diario, acuérdense que es el análisis legal de la noticia que hacemos, citamos las fuentes y con todo el respeto, que 23 guardias del sistema penitenciario fueron aprehendidos. A ver, Diego, aquí siempre se corta por el más pequeño, ¿va? Por los empleados públicos, los que ganan apenas un poco el salario mínimo. Aquí lo que queremos son a los cabecillas de esta estructura. Claro. Y la cabecilla, digamos, salió corriendo. Es que eso es lo nefasto, digamos, de dar la noticia como con todo respeto lo digo yo también, como muchos medios la dan, y no fueron 20, se cree que se tiene la información que son más de 20, pero adicionalmente si vamos a decir algo, es 21, porque ya él se convirtió en un prófugo de la justicia. De esta estructura. De esta misma estructura por esta misma situación. Entonces te diría yo, tenés toda la razón, siempre tratan de ir a la parte más baja, digamos, de la pirámide o de la estructura, y qué triste, digamos, decir que van a ir en contra está bien, parte de la estructura también forman ellos, pero la cabecilla, siempre hay alguien que dio la instrucción, siempre hay alguien que estuvo detrás de todo este movimiento, y esas personas siempre quedan en caballo blanco. Tristemente, ojalá
este no se quede como otro de los temas que se va a quedar ahí en el limbo y no sea juzgado. Es un gobierno que aprovecha los medios de comunicación, las ciberclicas, los chat y todo para alargar las noticias y que a la gente se le vayan olvidando. Si no, o sea, mucha gente se le olvidó el pago ilegal que hicieron a los contratistas millonarios, donde el propio presidente firmó, ya se les olvidó el baby shower, ellos viven de que se le olvide a la gente. Pero yo les recuerdo que Univisión, vuelvo a ponerlo en pantalla, les está recordando el efecto de la fuga de estos 20 reos. Y bueno, como te decía, quería empezar con esta miscelánea. Llega el ejército y no se lo podía, no sé, me río, no sé, no va a pensar que de gracia, sino que de cólera, de enojo, de tristeza, no sé. La noticia digital. El ejército de Guatemala confirma robo de arsenal de grueso calibre. Al ejército de Guatemala le robaron 69 fusiles de asalto. 4 lanzagranadas, 60,000 cartuchos. Dijo, ¿cuántas cajas hay que mover? ¿Cuántos camiones? ¿Cuántos contenedores hay que tener para mover esa cantidad de arsenal? Esto fue un robo, un autorrobo, un distractor, o fue que se compró esto y nunca llegó y mejor lo declararon robado. Pero yo no entiendo cómo a la estructura más importante militar de Centroamérica, como es el ejército de Guatemala, le puedan robar, o sea, 69 fusiles, cada fusil es de ese tamaño, no sé, 60,000 balas de esos fusiles, ¿cuántas cajas necesitamos para lanzagranadas? Diego, el crimen organizado se está equipando con los recursos del ejército de Guatemala que paga, como dice Marta Yolanda, los tributarios, o sea, los contribuyentes, el pueblo, no sé, o sea, yo no entiendo por qué la gente no reacciona a esto. Los estamos equipando, ¿verdad? Los estamos literalmente equipando con esta mala gestión, y esta mala gestión lo que nos está llevando es no solo estábamos mal, sino nos están llevando a un caos que nos va a costar mucho recuperarnos de todo este desastre en el que nos están metiendo. Que lo habían anunciado, recordate que ellos traen una agenda ya establecida y es la destrucción como tal del país, ¿verdad? Porque realmente la construcción y la recuperación y esa lucha contra la democracia, contra la corrupción, que venían diciendo desde un inicio, no es cierto, ¿verdad? Esto es más corrupción mejorado, aprendieron de las técnicas, digamos, de otros gobiernos en el pasado, y lo que vinieron es a mejorarlas y a implementar su propia gestión. Buen punto. Tú lo has explicado siempre, inclusive desde adentro del ejército nos lo advirtió el coronel que estuvo presentando la denuncia, coronel Barrios. ¿Ya? Sí. Que presentó las denuncias y que fue instituido precisamente por alzar la voz a toda esta gama de corrupción e ineptitud de las actuales autoridades, que pues yo siempre he sostenido que el nombramiento es ilegal, pues que ya venció el plazo. Bueno, en esta miscelánea, porque queremos llegar al fondo del tema, que es el tema del caso de corrupción transnacional UNOPS, también se tuvo la noticia de la nulidad absoluta de lo que fue el partido Movimiento Semilla. Estuvo en conocimiento la circulación de un oficio fechado el 24 de octubre de 2025, que es suscrito por el juez séptimo pluripersonal de primera instancia en la actividad de delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala. Aparece, como ven en pantalla, en esa imagen, ¿verdad? Nosotros tuvimos la noticia que el 24 de octubre de 2025, el Registro de Ciudadanos, la Secretaría dio por recibido dicho oficio. ¿Qué es lo que establece dicho oficio? En lo conducente, la nulidad absoluta por orden judicial de la inscripción del Comité Pro Formación del Partido Político Movimiento Semilla y del Partido Político Movimiento Semilla. ¿Por qué los dos? Porque recuérdense que uno es el Comité Pro Formación, que hay documentación que se considera y se ha determinado por el Ministerio Público y se ha determinado ya en sentencias también dictadas en los tribunales de justicia, que contenía falsedades, alteraciones, usurpación de identidades y otro conjunto de hechos ilícitos para engañar al sistema y poder constituir esta organización política. Yo lo que puedo agregarles aquí, y Diego ha dado también un buen seguimiento en sus redes, les recomiendo que lo puedan verificar, es que el Código Procesal Penal, en el artículo 392, en cuanto a la sentencia condenatoria a las personas que ya se les ha pronunciado, en el tercer párrafo establece: cuando la sentencia establezca la falsedad de un documento, el tribunal mandará inscribir en él una nota marginal sobre la falsedad, ¿ya?
y cuando el documento esté inscrito en un registro oficial o cuando determine una constancia o su modificación en él, también se mandará a inscribir en el registro. Entonces, Diego, yo considero que con lo que se tiene de información, haciendo el análisis legal de noticias, que el juez viene y, a pesar de que ya fue suspendido y posteriormente cancelado, claro. Ahora me imagino, no se le va a ocurrir al juez así solo del aire, demos la nulidad absoluta, tiene los elementos, tiene las sentencias y él manda este oficio. Claro. Y está aquel debate que ya resolvimos en una oportunidad, también en una entrevista contigo, sobre que hay dos rutas para la nulidad, la ruta administrativa, que viene del Registro de Ciudadanos y el Tribunal Supremo Electoral, correcto, y la ruta también jurisdiccional. Claro. Podría haber sido la ruta civil, podría haber sido la ruta penal. ¿Cómo ves esto? Sí, porque hay mucha desinformación. Hay muchos en las redes que han dicho que solo un juez civil pudo haber emitido este tipo de resolución. Dicen algunos. Claro. ¿No? Y qué bueno que estás haciendo esta aclaración ahorita, porque es importante demostrarle al ciudadano, mire, no solo es un juez civil el que puede hacerlo, bien lo dijiste ahorita, ¿verdad? Estás citando el artículo correspondiente, el 392, y realmente ahí está clarísimo en el párrafo qué es lo que se tiene que hacer en caso suceda esto. Recuérdate que este tema no viene porque se le ocurrió al juez venir y dictaminar este tipo de cosas. Él realmente, recordemos y solo te voy a hacer un recordatorio rápido de este tema. En el 2000, te voy a decir la fecha exacta, en el 12 de noviembre del 2018, el Tribunal Supremo Electoral emitió una resolución en donde le da la autorización al Comité Pro Formación del Partido Político Movimiento Semilla, que en aquel entonces necesitaba 22.671 firmas. Te recordarás que lo mencionamos ya contigo en un programa, pero creo que es importante hacer mención de esto. Ellos presentaron 25.111 firmas, supuestamente de afiliados. El Ministerio Público decretó o determinó dentro de la investigación que 8.121 eran obviamente falsas, lo voy a decir desde ahorita. Y un paréntesis, solo recordemos que esas denuncias vienen de una de las personas a la que le falsificaron su firma y del propio secretario general de esa organización, que en ese momento era el secretario Bernardo Arevalo. Esto es como para recordarle a la gente que no es que el Ministerio Público se puso de dónde salió la investigación, no, ellos mismos presentan las denuncias. Y esa investigación, como bien lo decías, proviene de uno de los que a los que le falsificaron su firma. Y como bien lo decías, del propio César Bernardo Arevalo de León a principios del 2023. Entonces creo que es importante esa aclaración, porque el resultado a posterior, como ya no nos gustó la investigación que el Ministerio Público llevó, el curso para hasta dónde llegó, o la extensión de todo este tema hasta dónde llegó, entonces venimos y decimos que la fiscal es antidemocrática y todo el tema que vinieron a sacar. Pero el resultado de la investigación fueron 8.121 firmas, dentro de 14 muertos, firmas repetidas, ¿verdad? Porque había renglones en donde estaban repetidos, información que no correspondía con los registros públicos, es decir... Algunos hasta legalizaron sin que existieran firmas, y hay personas procesadas por eso. Ponían los números de DPI o el CUI, digamos, ¿verdad? Y al confrontarlo contra los registros públicos del RENAP, no cuadraba la información. Eso es nefasto, ¿verdad? Esto es increíble. Entonces, ¿qué era lo que quedaba, Omar? 25.111 firmas menos las 8.121, quedaban 16.990 afiliados. Lejísimos del mínimo. ¿Cuántos necesitaban? Vuelvo y repito, 22.671. Si no ha visto este dato, 12 de noviembre del 2018, en ese momento el Tribunal Supremo Electoral emitió esa resolución en donde dice cuánto era el mínimo que se necesitaba para ese momento. Por cierto, tenían a la CICIG ahí adentro ayudando. Correcto. Y faltaban 5.681 firmas como mínimo. Sin embargo, y voy a hacer una aclaración solo rapidita de este tema, porque yo sé que no es el tema central del programa, pero recordate que la ley electoral y de partidos políticos en el artículo 59 decía que tenía que establecer cada una de estas hojas de afiliación, tenía que establecer el número de registro de ciudadanos, es decir, el número de empadronamiento. Ninguna de las hojas que presentó
el extinto hoy día Comité Pro Formación del partido político Movimiento Semilla para ser considerado un partido político, ninguna tenía este requisito. Quiere decir, no cumplís los requisitos, Omar, la consecuencia lógica es lo que estamos viendo ahorita en este momento, ¿verdad? Y creo que es importante haberle dado ese contexto. Sí, es que la gente tiene que entender que el drama que le ponen ellos o los efectos como quieren engañar a la población, que es antidemocrático. Y ahorita que hablemos del caso NOPS, después del corte, vamos a entender por qué la estructura transnacional diplomática se involucra en todo esto, claro. Porque ellos también tienen muchos intereses económicos atrás de que un gobierno que comete este tipo de delitos para llegar al cargo, imagínense, si cometieron delitos y falsificaron para llegar al cargo, ¿cómo no van a estar falsificando y cometiendo delitos en el cargo? Yo había escrito algo, no he terminado, pero lo leo por los amigos de Spotify y queda ahí en imagen también para los que quieran analizarlo. Consecuencias y efectos de la nulidad absoluta de los actos administrativos. O sea, ¿qué es lo que sucede? Lo que pasa está de que si usted tiene un trámite del 2018 donde usted falsificó documentos y ahorita en el 2025 se determina esa falsificación, los efectos son de nulidad absoluta. Tenemos que retroceder a la fecha en que usted falsificó y todo lo que hubiera realizado con esa licencia, con ese permiso, con esa autoridad, es nulo de pleno derecho, porque nació viciado ese acto. Entonces, que es muy distinto a la nulidad relativa, pero leo textualmente mi argumento. Cuando se declare la nulidad absoluta del acto administrativo electoral, una resolución administrativa, un acuerdo, por ejemplo, los efectos son ex tunc. Esta es una expresión latina que significa desde siempre o desde el principio, lo que representa que el acto administrativo declarado nulo es desde la fecha de emisión de este. Explica de otra forma, los efectos de la nulidad absoluta se retrotraen hasta el momento de la emisión anómala original del acto administrativo. Lo anterior tendrá como efecto que se regresa a la situación inicial, es decir, se retrotrae en el tiempo y quedan anulados, borrados, eliminados o como sin valor o no válidos todas las actuaciones y efectos que se emitieron con base a ese acto o resolución administrativa declarada nula, en especial cuando viene de hechos ilícitos, ¿verdad? ¿Esto por qué es? Porque el acto administrativo nulo se emitió de forma contraria al orden público. Correcto. Por lo tanto, no pueden tener validez, porque ninguna actuación realizada en amparo de ese acto ilegal o ilegítimo puede subsistir. Creo que también va a ser importante analizar las responsabilidades de quienes participaron en la emisión de ese acto administrativo electoral declarado nulo de forma absoluta. Pero bueno, como decíamos, tratemos de hacer un breve resumen de lo acontecido esta semana. Vamos a reírnos al corte y vamos a rezar al que era el tema del fondo. No sé cómo vamos a lograr cubrir en 30 minutos, Diego, un caso tan importante, pero vamos a hacer lo posible por reducir todo lo que le habíamos preparado, y ahí en redes vamos a seguir compartiendo más información, o nos tocará otra edición especial. Regresamos en breves momentos con ustedes en Derecho al Derecho. ETV Producciones es una productora líder en la creación de contenido innovador y de alta calidad. Ofrecemos una variedad de servicios para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Creación y producción de podcast atractivos y de alta calidad. Captura de imágenes aéreas impresionantes con nuestros drones de última tecnología. Diseño y producción de sets de televisión personalizados y profesionales. Edición de video, motion graphics y otros servicios de postproducción. ¿Por qué elegirnos? Nuestro equipo tiene 33 años de experiencia en la industria. Nos enfocamos en entregar contenido de alta calidad que supera tus expectativas. Estamos siempre buscando nuevas formas de contar historias y capturar imágenes. ¿Estás listo para llevar tu proyecto al siguiente nivel? No dudes en contactarnos para discutir tus ideas y necesidades. Únete a la innovación de ETV Producciones y hagamos algo increíble juntos. Contacto 5681-9520. serviciosetvproducciones@gmail.com.
estar siempre informado con las noticias más relevantes de Guatemala y el mundo? Sigue a ETV News en nuestras redes sociales y mantente al día con información clara, precisa y confiable. Entérate de lo que realmente importa en tiempo real. No te pierdas las actualizaciones que marcan la diferencia. Síguenos ahora y sé parte de nuestra comunidad informada. ETV News, tu fuente de confianza. Regresamos en Derecho al Derecho para tratar el tema de fondo, pero que nos llevamos con... Es que de veras no alcanza el tiempo con este gobierno tan mediocre y nefasto, pero vamos a hacer, como siempre, objetivos y dar los fundamentos adecuados. Con el licenciado Welmer Gómez les explicamos en programas anteriores la que titulamos como la corrupción del gobierno de Bernardo por 943 millones de dólares, más de 7,000 millones de quetzales, y fue la noticia de que el Contralor confirmó que existía una denuncia en el caso del convenio UNOPS. El Ministerio Público presentó el caso UNOPS Corrupción Presidencial. Y quisiéramos ser enfáticos en 3 puntos a tratar. Entender bien qué es ese convenio de UNOPS, entender bien por qué la Constitución le pone candados, al igual que la Ley Orgánica de Presupuesto, a la ejecución del gasto público, y entender, por supuesto, la importancia de Contraloría General de Cuentas, de lo que representa un informe de auditoría. El Ministerio Público nos presentó en rueda de prensa textualmente que existe una denuncia por este convenio, memorándum, acuerdo, como le quieran denominar. Y aquí sí voy a ser enfático. Esta es la presentación que hizo el Ministerio Público que tomamos de la televisión. Y presentan ese documento, esa imagen que ven es el informe de auditoría. O sea, quien está estableciendo que este monto que ellos negociaron, el gobierno de Bernardo Arévalo, a través del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, con el en ese momento ministro Cordón Cruz, con esta oficina de Naciones Unidas, UNOPS, por más de 7,200 millones de quetzales, excedió los límites establecidos en la Constitución. ¿Cuál es la regla a que ustedes puedan considerar? La Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 171, tienen ustedes en pantalla, establece que el Congreso debe de aprobar, antes de su ratificación, cualquier arreglo internacional en los que, ojo, se obligue financieramente al Estado en proporción que exceda, imagínense el límite, el 1% del presupuesto. Es decir, que todo gasto que se vaya a obligar al Estado, sea porque va a contraer préstamos, deuda pública, o porque el Estado se obliga a pagarle a un organismo internacional, a trasladarle ese dinero hasta Estados Unidos, hasta Nueva York, es decir, va a salir el dinero del recurso guatemalteco al extranjero. Si eso excede el 1%, tiene que ser únicamente aprobado por el Congreso de la República. Adjunto al Ministerio Público más imágenes del informe de Contraloría de Cuentas, y establece Contraloría de Cuentas en su razonamiento que cuando se aprueba este convenio, el presupuesto del Estado ascendía a 115,000 millones. Y entonces el 1% serían aproximadamente 1,154 millones, y que lo que negoció el gobierno de Bernardo fue más de 7,000 millones. También en pantalla tenemos bien claro qué es la Contraloría de Cuentas, qué es el control presupuestario, y en el artículo 17 de la Ley Orgánica del Presupuesto, el control de los presupuestos del sector público corresponde al organismo ejecutivo a través del Ministerio de Finanzas Públicas. O sea que aquí no solo el Ministerio de Salud está involucrado, también está involucrado el Ministerio de Finanzas Públicas, la Secretaría General de la Presidencia, todos aquellos actores que son responsables de velar porque las decisiones del Ejecutivo se tomen dentro del marco legal. La fiscalización del presupuesto, señala la norma citada, corresponde sin excepción a la Contraloría General de Cuentas. ¿Y qué es lo relevante en la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas? En el artículo 27 están las funciones de los auditores gubernamentales, y en el artículo 28 que tienen en pantalla los informes de auditoría. Y pueden ver en el tercer párrafo que los informes de auditoría, leo textualmente, tendrán plena validez, constituyen medios de prueba en juicio y fuera de él. Entonces, quien está diciendo que se cometió una ilegalidad en cuanto al manejo de la hacienda pública no es un vecino, no es un enojado con Bernardo, no, es la Contraloría General de Cuentas. Y el Ministerio Público, al aducir que existe dolo, que hay hechos ilícitos, pues presenta este caso.
En resumen, de una forma muy práctica, tienen en pantalla en el año 2024 con asterisco. ¿Por qué? Porque recuérdense que en el 2022 se aprueba el presupuesto 2023, pero como en el 2023 quedó suspendido el presupuesto aprobado, queda siempre el presupuesto 2023 para el 2024, que originalmente era por 115,000, lo digo en resumen, millones de quetzales, que el 1% lo tienen en la columna siguiente, y el Estado se obligó financieramente en más de 7,300 millones. Como que se pasó, Diego, 6,208 millones el Ministerio de Salud y el gobierno de Bernardo Arévalo con estas cuentas. Claro. Y recordate que hay un tema aquí muy importante y es, has mencionado dos temas. Uno, el mínimo o el máximo, digamos, que tendría el Estado para poder contratar, sí, no tiene que tener la autorización por parte del Congreso. Y dos, el tema de la fiscalización. Recordate que eso es un tema vital dentro de la estructura del Estado y tal vez para que lo interprete el ciudadano, digamos, que no ha caído en cuenta de todo este tema, es como que si la Contraloría es tu propio contador a título personal, y es como que si tu contador te hubiera encontrado dentro de tu contabilidad un movimiento, o dentro de tus movimientos bancarios, algún movimiento sospechoso, anómalo, o la forma como ya se determinó que hay reparos con relación a este tema, y se presentan obviamente las denuncias públicas. En este caso el contador hubiera hecho exactamente lo mismo, ¿verdad? Si ve que estás cometiendo algún tipo de delito dentro de tu actuar como profesional en nuestro caso, digamos, o como individual en el caso de los demás ciudadanos, pero es exactamente el mismo tema. Más adelante, por tiempo, Diego, vamos a profundizar, explicaremos por qué este cuadro varió. Increíblemente, correcto, ya aprobado en el 2024, modifican los montos en el 2025 y aún así, como podrán ver ustedes en la imagen, esto está muy malo, está fuera de lugar. Le salió peor la cosa. Salió peor porque lo fueron a empeorar. Sí. Creo que lo hubieran mejor dejado. Al que se le ocurrió arreglarlo solo los hundió más. Bueno, más documentación de Contraloría aduciendo de que durante el expediente de salud pública no existen dictámenes, ni opiniones, ni informes del Ministerio de Finanzas Públicas, del Registro General de Adquisiciones del Estado, de la PGN, de la Secretaría General de la Presidencia. No hay pronunciamientos, es decir, váyanse de aquí de Guatemala 7,000 millones, hagámoslos piñatas, que les quede, ¿qué? 143 millones de dólares a ellos por todo esto, y wow. ¿Y el presidente qué tiene de responsabilidad? Veámosla en pantalla, Constitución. Funciones del presidente de la República son funciones de Bernardo Arévalo, en este caso, literal A, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. En el literal K, él debe someter a consideración del Congreso los convenios de carácter internacional que ya la Constitución está estableciendo. Se pasa por muchísimo del 1% del presupuesto. Y sobre todo, el literal Q tiene que administrar la hacienda pública con arreglo a la ley. Vamos a tratar de hacer una cadena muy rápida, Diego, de elementos. Yo los voy a decir muy conducentes por el tiempo, pero les van a quedar ustedes ahí en las imágenes para lo que analicen. ¿Qué es el presupuesto del Estado? El presupuesto del Estado es el plan económico de hacienda pública que se va a efectuar del 1 de enero al 31 de diciembre. Jurídicamente es la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones del Estado. Consecuencias de no cumplir las normas constitucionales y ordinarias en materia de presupuesto. Ya la CC, la Corte Constitucional, lo ha establecido claramente. La inobservancia implica necesariamente un acto de autoridad violatorio de la Constitución, sea por infracción indirecta del contenido del precepto o bien por intención de provocar un fraude de ley respecto a lo dispuesto en el texto constitucional en su conjunto. Están sustrayendo el dinero para extranjeros a los que les van a pagar millones de dólares por servicios que no se han documentado de forma legal, y los fundamentos están ahí. Revisen el artículo 237 de la Constitución, revisen el artículo 238, que le da la característica especial a la Ley Orgánica del Presupuesto, a que las normas a las que conforme esta Constitución se somete su discusión y aprobación. Y el 171 en el literal B establece que el Congreso aprueba, modifica o imprueba ese presupuesto, junto con el literal L, numeral 3, de que si se excede el 1% lo que va a entregar un ministerio hacia el extranjero, tiene que pasar por el Congreso. Correcto. Y todavía la Corte, en sentencia del 16 de junio de 2020, en el expediente que tienen en pantalla,
claramente establece la interpretación de ese 171 literal L. Esos arreglos internacionales que obliguen financieramente al Estado en proporción de ese 1% tiene que aprobarse por la mayoría absoluta de los diputados. Esto me lleva a la Ley Orgánica del Presupuesto, artículo 1, el uso de los recursos públicos bajo principio de, lo citaba Diego, artículo 154, legalidad. Correcto. En el artículo 2, los organismos regionales e internacionales que reciben, administren o ejecuten esos fondos públicos están sujetos a cumplir esto. En el artículo 30 ter de la Ley Orgánica del Presupuesto, las asignaciones aprobadas en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado que se van para esa ejecución, el Ministerio de Finanzas Públicas únicamente podrá anticipar recursos para, y ahí lo establece claramente. En el artículo 26, no se podrán adquirir compromisos ni devengar gastos para los cuales no existan saldos disponibles de créditos presupuestarios. Y en este están asignando presupuesto para años siguientes, claro, cuando ni siquiera tienen ellos aprobado el propio presupuesto del año. Y la importancia de contar con la constancia y disponibilidad financiera, que esto va a comprometer a muchos, otra vez funcionario empleado público medio o de bajo rango, por obedecer a toda esta estructura transnacional de corrupción. Y recuerden este principio. Aquí tomo aire. La multianualidad solo la puede determinar el Congreso de la República. Claro. Un ministrito, un presidentito no pueden determinar la multianualidad de la ejecución presupuestaria del gasto público. Eso es constitucionalmente, está reservado al Congreso. Yo sé que puede ser algo aburrido para ustedes esta terminología, pero eso es lo que tratan ellos, que a ustedes no les guste el tema presupuestario, que no se involucren, porque así pueden extraer mucho más dinero. Siempre en la introducción, Diego, porque esto fue lo que platiqué contigo, que es un OPS. El mismo convenio establece que un OPS es un órgano subsidiario de Naciones Unidas. Yo no estoy criticando un OPS. Creo que los funcionarios de un OPS, ya hubo un funcionario extranjero que fue está siendo extraditado por $70 millones, ¿verdad? Sí, correcto, $60 millones. Sí. Y estos se van a llevar 143. Sí. Le ganaron al otro. Tienen en pantalla el acuerdo entre el Gobierno de la República de Guatemala y la Oficina de Naciones Unidas para proyectos UNOPS del 2008. O sea, estamos en el 2008. ¿Y qué establece ese acuerdo? Establecer las condiciones básicas, las básicas. Aparte, serán las siguientes. Ese acuerdo fue enviado al Congreso de la República y en el 2011 el Congreso de la República lo aprobó, pero el de las condiciones básicas. Correcto. El presidente en ese momento, Álvaro Colón, lo ratificó el 22 de diciembre de 2011. Leamos despacito. Acuerdo, decreto, ratificación. Artículo 3. Numeral 3 de ese acuerdo. En aquellos casos en que la UNOPS ejecute proyectos financiados por el gobierno, se definirán en los respectivos acuerdos para proyectos que se firmen. Es decir, este solo es un marco general. Lo que hay que analizar es el acuerdo. Entonces pregunto, ¿el acuerdo entre el gobierno de Guatemala y UNOPS del 2008 es un tratado de derechos humanos para que me digan que es superior a la Constitución y para que digan que no se tiene que cumplir la ley orgánica del presupuesto? Algunos dirán sí, porque es un OPS. Otros dirán no. El acuerdo no desarrolla en ningún apartado aspectos de derechos humanos. Es un simple acuerdo administrativo. ¿Y la respuesta correcta? No es un tratado de derechos humanos. Por lo tanto, no entra al bloque de constitucionalidad, no entra tampoco a poder decir que se va a aplicar con preeminencia sobre las normativas de la ley orgánica del presupuesto. Es un simple acuerdo administrativo internacional. Por lo tanto, no me vayan a venir con esa cantaleta algunos de que es superior a la Constitución, etcétera, etcétera, etcétera. Luego algunos citan, Diego, el decreto número 54/2022, que está en la ley del presupuesto para el 2023, que se quedó vigente para el 2024, fecha en que se celebró este acuerdo. Y ahí no se autoriza multianualidad para nada. Y es bien claro que podrá anticiparse
hasta por el total del convenio firmado para el ejercicio fiscal vigente y que no se pasara del 1%. Claro. No autoriza multianualidad. Si a eso le sumamos que la política general de gobierno de Bernardo Arévalo, aprobada el 22 de marzo de 2024, no establece en ningún lado que va a sacar el dinero de Guatemala al extranjero para esos negocios. Esto pues, puede ser un marco general, Diego, para llegar a este famoso memorándum, para que la gente tenga los elementos de cómo llegamos a ese memorándum celebrado el 30 de abril de 2024, en donde Guatemala se compromete a entregar 943 millones de dólares, más de 7,000 millones de quetzales, de los cuales más de 143 millones de quetzales van a ser para los gastos de los muchachones, ¿no? Sí. Yo creo que hay un tema importante que mencionabas ahorita y es dentro de este convenio marco, si lo querés ver, o acuerdo marco, como la misma o propia UNOPS lo determina. Dentro de este acuerdo marco hay un artículo interesantísimo, que es el artículo, cuando hablábamos de la fiscalización, el artículo 8. Dice, oficinas, bienes, fondos y haberes de la UNOPS. Dice, la UNOPS no estará sujeta dentro de uno de los subincisos, el de subinciso 6, dice, la UNOPS no estará sujeta a ninguna fiscalización, reglamentación o moratoria financiera. Esto está dentro del propio acuerdo marco firmado como mínimos, como bien lo decías, es el acuerdo mínimo dentro de todo este tema y no estará sujeto a ninguna fiscalización. Y dice uno, bueno, y entonces la función constitucional de la Contraloría General de Cuentas, ¿dónde queda? ¿Verdad? ¿Dónde queda esa función fiscalizadora de estos órganos? Y por supuesto hay otros temas que son importantes revisar dentro de este acuerdo marco, porque es lo que le da cabida a todo este tipo de temas. Los alumnos me preguntaban, Diego, y por eso pongo también en pantalla, ¿va?, si ese denominado memorándum de acuerdo entre UNOPS y el Ministerio de Salud Pública es un contrato administrativo, porque algunos decían que no era un acuerdo internacional, decían que era un contrato. Ahí están las dos opciones. ¿Usted qué piensa? ¿Es un contrato administrativo celebrado conforme a la Ley de Contratación del Estado o es un acuerdo de naturaleza internacional? Y tienen la respuesta. No es un contrato administrativo porque no pasa por la Ley de Contratación del Estado. No hubo una licitación pública. Pero yo les dejo unos datos por el tiempo. No vamos a dar tiempo a analizar todo y quiero aprovechar los comentarios porque Diego ha profundizado muchísimo en eso. Solo vean para el personal de alto nivel. Esta es la estructura de pago del personal de alto nivel. Aparte va a ser la de otro nivel. Pueden ver en pantalla, esto es extraído de los documentos públicos, que por ejemplo para el fortalecimiento institucional, durante 12 meses a una o dos personas les van a pagar $3,499,000, que si lo ponemos mensualmente, van a recibir un salario de $291,000, que viene siendo como tener un salario mensual de $2,333,242 quetzales. Y como dijiste tú, sin fiscalización. Correcto. Sin necesidad de ver. Diego me acotaba que todavía el 17 de octubre de 2024 le realizan una enmienda a eso. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de todo el desajuste presupuestario que habían causado y quisieron corregir los datos y solo lo empeoraron. Diego. Lo empeoraron porque si te das cuenta, lo que cambiaron son o sea, dejaron los mismos montos y le pusieron, como se dieron cuenta que no tenían el presupuesto suficiente. Recordate que el propio convenio, hay una aclaración que hay que hacer. El convenio o este memorándum entre la UNOPS y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se hizo con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, no con el gobierno. Es con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, cosa que es muy importante que quede constancia de eso porque, y es más, si te vas al título del propio convenio, no solo del marco, del memorándum inicial, sino del adendum que le hicieron, dice que va a ser financiado con fondos del propio Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Y para aquel entonces, en el 2024, cuando se suscribió este memorándum, tenían que haber hecho un pago, un anticipo de $110 millones, que era lo que establecía el original, más
Recordate que en el apéndice 1 se establecía de qué forma se iban a pagar los siguientes años. Y establecía incluso que con fondos del presupuesto del 2024 se tenía que cubrir lo del 2025. En este caso lo que vinieron es a modificarlo y establecieron un marco donde dicen, ok, hasta tal monto es lo que va a ser el contrato, los 944 millones de quetzales. Sin embargo, ojo, esto no quita, digamos, la aplicabilidad del artículo 171, literal L, subinciso tercero. ¿Por qué? Porque la misma norma establece, la norma constitucional, establece que si el monto es determinado o no, ¿verdad? En este caso es un estimado, dice un hasta, por lo tanto es incierto. Esa incertidumbre hace que también caiga dentro del propio supuesto del artículo 171 y nos lleve a tener que, lleve a que este convenio tenga que ser conocido por el propio Congreso de la República. No hay vuelta de página y como lo decía antes, no podía el ministro de Salud, ni Bernardo, ni nadie establecer multianualidad si no es por el Congreso de la República. Y ahí, aunque no se pasara del monto, ¿ya? Pero se pasaron del monto. Chequeamos esto también, Diego, que lo platicamos contigo brevemente del programa. La Ley Orgánica del Presupuesto establece en el artículo 33 bis, modalidad de ejecución, que los ministerios ¿ya? Solamente podrán ejecutar sus gastos de funcionamiento y proyectos mediante administración directa o por contrato. Es decir que, segundo párrafo, por ningún motivo podrán suscribirse convenios con administradoras de fondos ni organismos internacionales. Correcto. Eso lo establece la Ley Orgánica del Presupuesto. Como que se dan cuenta de esta norma y el 22 de abril de 2025 se realiza un acuerdo por canje de notas entre el gobierno de la República firmado por Bernardo Arévalo, a pesar que el quien firmó fue el ministro de Salud. Correcto. Donde ellos deciden interpretar lo siguiente. Leo textualmente lo que le manda a decir el gobierno firmado por Bernardo Arévalo a UNOPS. Notamos el carácter jurídico de UNOPS, que es el de un órgano subsidiario de ONU, es decir, una organización internacional, y no de un administrador de fondos. Es decir, que ellos mismos están aceptando ahí que se convirtieron en un administrador de fondos y que la ley orgánica del presupuesto, no sé, no tengo palabras para explicar esta extracción ilegal tan descarada, esta sustracción de los fondos del Estado. Pero, ¿cómo ves esto? Y después platicamos lo de la reserva. Y interesantísimo ver cómo siempre lo que mencionábamos en la primera parte del programa es, vienen subsanando, tratando de subsanar cosas, pero las cosas no se subsanan. Cuando hay violaciones a la Constitución, los temas no se pueden subsanar. Ya lo habíamos mencionado, lo hemos mencionado contigo en varios programas en los que hemos coincidido, y estos tipos de temas no se pueden subsanar. Hay una línea de ejecución, y si esa línea de ejecución no se sigue, señores, bye bye a todo lo que están haciendo, ¿verdad? Y ojo, la responsabilidad de todo lo malo que se hizo es de ellos, ¿verdad? O sea, ellos tienen una tremenda responsabilidad dentro de todo este tema. Pésimo, pésimo. Acuérdense que tomaron posición en el 2024 y en abril ya estaban haciendo piñata los recursos del Estado, porque para ellos, al decir no hay control, saquémoslo del país. Claro. Hay que diferenciar de instituciones que dentro del país están ejecutando los fondos, pero aquí se está yendo este dinero. En el convenio establece que se traslada a Nueva York. Pero aquí viene algo que platicamos, Diego, sobre que tarde o temprano se iba a saber por qué Bernardo Arévalo levantó la reserva de la Convención de Viena que protegía el marco de la interpretación constitucional. Claro. Y yo se los dije bien claro en el programa, ahí van a ver que con el tiempo va a coincidir con algo. O sea, la reserva la realizaron subrepticiamente porque lo mandaron a notificar y hasta después lo publicaron en el Diario de Centroamérica, no como debe de ser, que primero se publica y después se manda a notificar. Ya pueden buscar ustedes en los programas de ETV News esa explicación que dimos. Pero observen, por favor, en pantalla, la reserva la firma el 10 de abril de 2025, al retirarla. ¿Por qué? Porque según ellos, presumo, al darse cuenta de todo esto, quisieron salir con la idea de que, bueno, ¿en qué situación estamos? Tienen en pantalla la línea de tiempo que les presentamos en aquella oportunidad.
El artículo 204 constitucional manifiesta el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado, no digamos un acuerdito administrativo de un ministerito de salud con esta oficinita. ¿Por qué le digo así diminutivo? Por el empoderamiento de la Constitución, no por desprecio, es una forma académica de explicarlo. El presidente Arzú por eso en el 97 estableció la reserva, pero el 10 de abril Bernardo Arévalo retira esa reserva. ¿Por qué la retira? Porque de seguro sus expertos le dijeron, retírela, presidente, porque así vamos a decir que el acuerdito de UNOPS prevalece sobre la Constitución, sobre la Ley Orgánica de Presupuesto, y usted puede seguir extrayendo el dinero y no le va a pasar nada. Pero el 20 de mayo del 2025, la Corte Constitucional otorgó el amparo provisional. Por lo tanto, sigue esto vigente para Guatemala. Correcto. Y este convenio de UNOPS, aparte de esa ilegalidad, o sea, imagínense, el presidente vendió el principio constitucional de jerarquía, vendió... No quisiera, las palabras que quisiera decir no las puedo decir al aire, claro. Pero la verdad que esto sobrepasa las dimensiones y sigo todavía sorprendido que la gente no reaccione. O sea, la gente está, no sé si pagada, las ciberclicas, los mesenteros, cómo le lavan el cerebro a la gente. Pero por el tiempo no me quería quedar sin agregar esta, Diego, que la platicamos. Ese mismo memorándum de acuerdo establece que se someterá a arbitraje si hay dudas. Y la Constitución en el artículo 171, literal L, solo que ahora en el numeral 4, tiene que ir al Congreso, léanlo textualmente, cuando constituyan compromiso para someter cualquier asunto, decisión judicial o arbitraje internacional. Yo le llamo a esto el segundo robo. ¿Por qué le llamo el segundo robo? Primero sustraen el dinero de Guatemala. Lo hacen piñata. Otro día platicamos si los medicamentos fueron buenos o no, que también es un tema que da para mucho. Ya el MP presentó y tú tienes una muy buena investigación en tus redes. Vayan a ver las redes de Diego Sagastume. Y ojo. Y después de que sacaron todo ese dinero y se pagaron $143 millones entre ellos por 4 años, imagínate. ¿Ya? Cuando Guatemala incumpla un quetzal, nos van a demandar en arbitraje. Así es. Y le vamos a tener que volver a pagar a esta estructura. Correcto. O sea, este es un gana-gana para esta estructura transnacional de corrupción, Diego. Y son ellos mismos. Mira la corte a la que nos van a someter, ahí está establecida. Y son ellos mismos dentro de la misma estructura los que son parte, juez, y nos sentencian a lo largo de todos esos procesos. ¿Y el hermano del presidente? Sigue ahí metido. Y solo haciendo una aclaración con lo que mencionabas también de esa reserva, vayan a ver la publicación del 5 de mayo de este año, del 2025, lo que mencionabas del levantamiento ese de la reserva que hicieron, obviamente ya sabemos cómo lo hicieron, pero en la siguiente página está justamente esta interpretación de las cartas o este intercambio de cartas entre la UNOPS. Ya sabemos que este gobierno no sabe hacer las cosas, o este desgobierno, como yo lo he mencionado y como lo califico, y realmente dejaron la evidencia dentro del propio medio oficial de información. Son tan ineptos que publican la ventana de la reserva y de una vez la interpretación de... Y vaya a verlo, ahí está. Vayan a ver ustedes. Hoja 2, 3, 4 y 5 del 5 de mayo del 2025. Lo vamos a publicar también en las redes para que lo puedan tener ahí, pero ahí está la línea lógica de por qué primero ellos publican ese levantamiento de la reserva y luego esta interpretación del convenio. Bueno, y para los que andan diciendo de que ese memorandito o acuerdito es superior a la cuestión política, les recordamos pues que el Estado de Guatemala tiene reglas para celebrar sus instrumentos internacionales con organizaciones de estados como Naciones Unidas o OEA, con otras organizaciones como la OMI, la OIT, con otros estados. Pero aquí la Corte fue bien clara en el amparo provisional que tienen a la vista. Supremacía de la Constitución, conforme el cual esta prevalece sobre cualquier ley trata así que el que le dijo a Bernardito que iba a poderlo salvar con esa idea de que levantemos la reserva, hagamos la interpretación y ahí no se va a ver que nos llevamos todos estos miles de millones de quetzales del gobierno de Guatemala, lo engañaron. Pero aparte, por el tiempo, les recuerdo lo que establece la Ley Orgánica del Presupuesto en el artículo 80 bis, responsabilidades administrativas.
quien incumpliera con las obligaciones contenidas en la ley del presupuesto, una multa equivalente al 5%. ¿Cuánto es el 5% de 943 millones? Tienen eso para la multa, pero miren aparte en el segundo párrafo. Será sancionado con el pago del monto total del compromiso o gasto que exceda del límite de los egresos. Todo lo que se excedieron del límite de los egresos. Claro. ¿Y por qué Contraloría denunció estos, no voy a decir presuntos ilícitos, estos ilícitos? Porque vean el artículo 30, están obligados los auditores gubernamentales que en cumplimiento de su función descubran la comisión de posibles delitos contra el patrimonio, ¿ya? Están obligados a presentar la denuncia correspondiente ante la autoridad competente. Y por supuesto la jurisprudencia es claro que algunos van a gozar del derecho de antejuicio. Pero bueno, Diego, para ir viendo las conclusiones, ¿qué le pasa a la gente? ¿Está en contra de la corrupción de gobierno? ¿O la gente cree que Bernardo puede hacer lo que quiera porque ellos deciden? Porque son los únicos argumentos que yo... Bueno, ni argumentos, ¿no? Falacias que difunden. Él no puede hacer lo que quiera, ya lo dijimos. El artículo 154 establece clarísimo. ¿Y cuál es la ruta? Pues verá, no puede hacer nada más que lo que la ley le permite. Y ojo, él no puede alegar ignorancia de la ley. Otro tema, otro principio fundamental de nuestra estructura del Estado. El error no es fuente de derecho. Y el error no es fuente de derecho. Tener gente inepta a la par. Cosa que siempre te dicen en las redes sociales, es que en el periodo de no sé quién lo hizo, es que en el periodo de no sé cuántos. Es que usted no decía nada antes. Sí. Es que usted, lo que pasa es que no le están pagando. La gente solo, no hay ni un solo argumento técnico que debata. Ahí mandaron un comentario diciendo, no, se aplica porque es un tratado internacional y es superior a la Constitución y superior a la ley del presupuesto. O sea, que usted estaría diciendo que este presidente y el que venga puede regalarle el dinero a quien quiera. No, hombre. Razone, muchacho. ¿Cómo invitamos, Diego, a la gente a que sacuda el cerebro? A mí me da pena ajena ver hasta ciertos colegas tratando de defender esto. Yo entiendo que les pagan, o sea, claro. O creen, ¿verdad? O tienen un compromiso, se echan los tragos con ellos, son los amigos, les dan... Yo entiendo, pero yo creo que la mejor defensa que pueden hacer es no decir nada, porque de verdad, defender esta sustracción del presupuesto del Estado... Es que quedar como ignorante ante las cámaras no es nada bonito y sobre todo por eso se perfilan dentro de perfiles, valga la redundancia, dentro de perfiles anónimos, pues verá, dentro de aquellos que no ponen fotografías, etcétera, etcétera. Y recordemos un tema que tal vez solo lo quiero traer a colación rápido, es si este convenio, según el organismo ejecutivo, era suficiente para 47 meses, porque fue suscrito por 47 meses, ¿por qué en el proyecto, y ya hace la pregunta a usted que nos está viendo, por qué en la iniciativa 6625, que es el proyecto de presupuesto para el año entrante, el 2026, el artículo 24 establece otra vez lo mismo tema de abrir la puerta para crear más convenios de esta naturaleza? Y aumentado, porque ahí ya le colocan otras para tratan de colocar el artículo para subsanar, como dijiste tú, tratan de seguir subsanando todos los vicios y errores. Bernardillo lo metieron a problemas a usted. Totalmente. Y a su gente. La incompetencia, la incapacidad, la corrupción que se enquistó en el actual gobierno ya se está empezando a manifestar. Que algunos medios de comunicación le oculten a usted la información, que no se quiera debatir con fundamentos. Ahí tienen en todo el video la explicación de Lixa Gastume y de su servidor, pero yo no se los dije con sentimientos ni odio. No. Fundamentadito, va artículo, va jurisprudencia, va todo. Nos pasamos del tiempo, yo les voy a agradecer mucho el tiempo que nos dieron adicional a la hora que hemos estado siempre trabajando con ustedes. Diego, ¿alguna reflexión final para esto? Yo creo que es importante tal vez, Omar, gracias por la invitación. 1, 2, creo que es importante que retomemos y analicemos todo esto desde el contexto completo. ¿Verdad? No puedes aislar el memorándum por separado, por qué suscribió, por qué no hizo, por qué no... Hay que analizarlo todo como se vino haciendo la línea de tiempo, como se presentó ahorita en el programa, y creo que es importante llegar a las conclusiones. Bueno, se violó el artículo 171 literal L y numeral 3, 4 como mínimo de la Constitución. O sea, el procedimiento de aprobación de este memorándum no siguió el curso legal que correspondía. Luego, las consecuencias que esto llevaba.
¿verdad? La multianualidad, lo que mencionabas, el Congreso es el único que podría haber establecido esa multianualidad. Y adicionalmente la responsabilidad de cada uno de los funcionarios públicos que a lo largo del camino, recordate que lo suscribe el ministro anterior y sale el ministro y lo modifica el actual. Entonces decís, bueno, ok, no solo se lo pueden tirar la pelotita del anterior, sino realmente el actual, que es el que encima de todos va a pagar, ¿verdad? Y que ya creó ese nuevo marco, que también metió en problemas a César Bernardo Arévalo de León y a toda la estructura de ellos, pues obviamente lo está metiendo en más problemas. Yo solo creo que es importante abrir los ojos, analizar la información desde todas las leyes. Tenemos más de 19,000 cuerpos normativos y es increíble que la gente solo dice, es que no se puede. No, hay que ir a ver cómo es que están reguladas las cosas. Y recordemos un tema, lo mencionábamos y lo hacíamos chiste al principio por el 154, pero es importantísimo ese artículo. Artículo 154 de la Constitución, el funcionario o empleado público no puede hacer más allá que lo que la ley le permite. Ese es su campo de acción. Y recuérdense que por eso es que nosotros siempre le decimos la importancia de la Constitución, son los límites del ejercicio del poder. Correcto. Con la Constitución frenamos los abusos como los que está cometiendo ahorita la estructura transnacional de corrupción, extrayendo el dinero de todos los guatemaltecos. Entonces, esos límites de poder los fijaron para que no sucedieran esos abusos. Ya si usted se deja, porque les tiene cariño, alguna deuda, o le da vergüenza aceptar que usted se equivocó al apoyar a la gente incorrecta, ese es un problema suyo, pero ese dinero es de todos los guatemaltecos. Ese dinero no llegó por arte de magia, no llegó donado, no llegó del cielo y cayó así, es el dinero de todos los guatemaltecos, del trabajo de todos nosotros. Ese es el dinero que está extrayendo la estructura transnacional de corrupción, protegido por un manto de impunidad y que ha realizado todos los ataques contra funcionarios públicos, jueces, fiscales, contra los ciudadanos que nosotros hemos estado denunciando e informando todo esto a ustedes libremente. Así que nosotros vamos a seguir cumpliendo nuestra misión. Agradecemos a ETV News por el espacio, porque también sabemos que están recibiendo presiones y que también se viene complejo el tema, pero hasta donde nos permita nuestro Señor la protección y la salud, pues seguiremos aquí en los espacios los domingos a las 8 de la noche con ustedes. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque la cobardía está pasada de moda. Buenas noches. Los comentarios y opiniones expresados en el siguiente programa son ajenos a ETV News y son responsabilidad exclusiva de quienes los emiten. No representan necesariamente la postura de ETV News. ¿Quieres estar siempre informado con las noticias más relevantes de Guatemala y el mundo? Sigue a ETV News en nuestras redes sociales y mantente al día con información clara, precisa y confiable. Entérate de lo que realmente importa en tiempo real. No te pierdas las actualizaciones que marcan la diferencia. Síguenos ahora y sé parte de nuestra comunidad informada. ETV News, tu fuente de confianza. En tiempos donde el derecho a expresar nuestras ideas es más importante que nunca, llega un espacio para el análisis claro y sin rodeos. Acompaña a Omar Barrios Osorio y descubre cómo el derecho a la libre emisión del pensamiento cobra vida en cada episodio, explorando la actualidad con profundidad y sencillez. Bienvenidos a un lugar para el libre pensamiento, donde analizamos, debatimos y desglosamos temas de la realidad local, nacional e internacional, con un enfoque accesible y directo. Porque el derecho de expresarnos es de todos, y entender el mundo, también, sé parte de Derecho al Derecho. Todos los domingos a las 8 de la noche solo por ETV News. ETV Producciones es una productora líder en la creación de contenido innovador y de alta calidad. Ofrecemos una variedad de servicios para llevar tu proyecto al siguiente nivel. Creación y producción de podcast atractivos y de alta calidad.
Captura de imágenes aéreas impresionantes con nuestros drones de última tecnología. Diseño y producción de sets de televisión personalizados y profesionales. Edición de video, motion graphics y otros servicios de postproducción. ¿Por qué elegirnos? Nuestro equipo tiene 33 años de experiencia en la industria. Nos enfocamos en entregar contenido de alta calidad que supera tus expectativas. Estamos siempre buscando nuevas formas de contar historias y capturar imágenes. ¿Estás listo para llevar tu proyecto al siguiente nivel? No dudes en contactarnos para discutir tus ideas y necesidades. Únete a la innovación de ETV Producciones y hagamos algo increíble juntos. Contacto 5681-9520. serviciosetvproducciones@gmail.com